Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Prima de la Facultad de las Ciencias Actuariales. Me presento. Mi nombre es Juan Pablo Gómez y soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de Actuaría en el Campus Norte. Voy a mencionar a mi mesa, a mi equipo en este gran año de gestión. Mi vicepresidenta Jocelyn Flores, mi coordinadora Carmen, mi secretario Alan y mi tesorero Juan. Además, mencionaré al equipo ASUA, que es la presidenta ASUA, Valeria Macedo, al vicepresidente César Martínez y a la coordinadora Regina Santalla. Y bueno, también quiero introducirles a Mariel, la presidenta del Campus Sur. Hola, muy buenos días. Yo soy Mariel Pérez, presidenta de la Sociedad de Alumnos en Campus Sur, y de igual manera me gustaría presentarle al equipo. Como vicepresidente tenemos a Regina Cuña, como tesorera Regina Hernández, secretaria general Samantha Trujillo y cordi general Sebastián Hernández. Damos la bienvenida a la directora de la Facultad de Ciencias Actuariales, doctora María de Lourdes Díez Gutiérrez, profesores, alumnos, egresados y por supuesto a nuestro invitado de honor, el actuario Carlos Arocha Romero. También damos la bienvenida a profesores y alumnos de actuaría de Universidades Hermanas, Campus Puebla y Campus Jalapa. Cedo la palabra a la doctora María de Lourdes Díez Gutiérrez. Pues sean todos nuevamente bienvenidos a esta cátedra prima que inaugura nuestro ciclo escolar agosto-diciembre 2023. Con esta charla que es el actuario en el ámbito internacional. ¿Quiénes de ustedes se han ido o han pensado en irse de intercambio? Ahí acá, hay varios, creo que a todos nos interesa que también se vayan de intercambio. ¿Quién se ve trabajando en el extranjero? Sí, varios. Y cada quien, aquí vamos a desarrollar el actuario que hay en ustedes y cada uno es diferente al de junto, ¿no? Cada quien nos vamos a desarrollar con nuestras inquietudes, con nuestras ambiciones, con ahora sí que nuestros hobbies, nuestras pasiones y todos van a ser diferentes. La parte académica es la misma en todos ustedes, esperemos que todos tengan un muy buen nivel, pero además cada uno de ustedes es diferente. Gracias a la globalización, tenemos un mundo cada vez más conectado, lleno de oportunidades de estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente en el extranjero. De las buenas prácticas que sí nos dejó la pandemia fue la comunicación virtual, que aunque ya se realizaba, estaba muy incipiente. Hoy por hoy ya tenemos conferencias virtuales, pues cada ratito, y hay veces en una misma oficina hacemos conferencias pues, de un escritorio a otro, ¿no? De una oficina a la otra. La profesión actuarial está rankeada dentro de los primeros lugares a nivel mundial, de las mejores profesiones. El actuario, la identificación y gestión del riesgo y como herramienta clave para el análisis de datos y la toma de decisiones. Esto nos lleva a tener puestos claves, excelentes salarios y un gran desarrollo profesional. La visión de nuestra facultad en estos momentos es promover y gestionar durísimo la internacionalización. Queremos que todos ustedes tengan más experiencias internacionales, ya sea intercambios, materias en inglés, que empecemos a recibir alumnos de otros campus en el extranjero, ofreciendo cada vez más materias en inglés. Que estas experiencias internacionales se den dentro y fuera del campus. También con materias, ya se ofrecen hoy por hoy materias desde fuera del campus de egresados nuestros que están en el extranjero. Y los invitamos para cuando lleguen a esos semestres tomar esas materias. También es ahora sí que una primicia, el próximo verano tendremos un viaje internacional. A los que les interese, vamos a hacer un viaje a Toronto, en donde ustedes podrán tomar una materia en el extranjero el próximo verano. Es materia intensiva en 2 semanas y esta materia es más bien práctica porque vamos a visitar a nuestros egresados que trabajan en Toronto y nos van a platicar lo que hacen en el día a día como actuarios en el extranjero. Entonces, vayan ahorrando, el que le interese, bienvenido. Necesitan, digo, obviamente tener su buen nivel de inglés y cursar su materia.
Para poder ejercer nuestra profesión en el extranjero es necesario certificarse. Acuérdense que la carrera no existe en todas las universidades y para poder ser un actuario en cualquier otro país es necesaria una certificación y existen varios. Y por eso está el día de hoy nuestro invitado de honor, Carlos Arocha, que es egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Actuariales. Él nos va a platicar un poquito acerca de estas certificaciones y cómo ha sido su trayectoria a nivel internacional. Le pido a Juan Pablo que nos lea una breve semblanza y sean todos otra vez bienvenidos. A continuación, leeré la semblanza del actuario Carlos Arocha. Carlos Arocha cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del seguro y del reaseguro. Carlos ayuda a sus clientes en temas de modelización de riesgos y elaboración de reportes financieros, en particular en la implementación de la IFRS 17, cálculos de solvencia 2, mandatos de actuario responsable, desarrollo y validación de modelos internos de riesgo, programas de optimización de reaseguro y auditorías de reserva de vida y de seguros generales. Carlos es socio director de Rocha & Associates, una compañía de consultoría actuarial con sede en Zurich. Carlos ha trabajado en compañías como Swiss Re, Mercantile and General, Watson & Wyatt, ahora Willis Towers Watson, y Hewitt Associates, ahora Aon Hewitt, en México, los Estados Unidos, Canadá y Suiza. Es un voluntario activo de la Society of Actuaries, SOA, participando en diversos comités y desempeñando el cargo de embajador de dicha institución en Suiza. También ha sido 2 veces presidente de la sección internacional de la SOA, instructor certificado International Finances Reporting of Insurers en 2018, fue acreedor del reconocimiento Outstanding Volunteer de dicha asociación. Además de su actual labor docente en la Universidad de Anáhuac, en donde dicta los cursos de preparación para los exámenes PEG y FM de la SOA, Carlos fue profesor durante varios años en la licenciatura y fungió como primer coordinador de la maestría en Ciencias Actuariales. Desde 2015, Carlos dicta una clase virtual en la maestría de Ciencias Actuariales en la Universidad de Columbia, Nueva York. Colabora con Actuarial Foundation para motivar a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria a optar por la educación actuarial. Es actuario egresado de la Facultad de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, México, fellow de la Society of Actuaries y miembro de la Asociación Suiza para Actuarios. Además, vive en Zurich desde 1997, está casado y tiene 3 hijos. Sus hobbies son la lectura y el ajedrez. A la Facultad de Ciencias Actuariales nos honra tener a Carlos en nuestra presencia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias por sus gentiles palabras. Gracias, Lourdes. Gracias, Víctor, por la invitación para hablar con todos ustedes sobre algunos temas de la profesión actuarial y sobre todo de las posibilidades de extender los horizontes, de optar por trabajar en el extranjero. Entonces, como se dijo, soy egresado de la Anáhuac. Cuando yo estaba en la Anáhuac, nada más había una, y le dijimos la Anáhuac, no había norte, sur, ni tampoco ninguno de los planteles que ahora mismo tiene la institución. Y de hecho, pues yo estudié en el Cumbres, y la preparatoria del Cumbres es lo que hoy día es el edificio de actuaría de la Anáhuac. Pero justamente hice 3 años de preparatoria en ese edificio y cuando entré a la carrera, cambiaron la prepa del Cumbres. ¿Sí? Y antes ese edificio, el edificio donde ahora mismo está, era el edificio de medicina. Y bueno, pues el primer día de clases yo traté de buscar actuaría, pero sabía desde luego que no era el edificio donde ahora está, dado que era medicina, ¿sí? Pero no contaba con que habían cambiado la preparatoria. Entonces recorrí todo el campus varias veces, estaba nervioso por llegar tarde y no encontraba, y desde luego que no se me ocurrió ir al edificio de medicina, no es posible que actuaría estuviese ahí.
Bueno, pues encontré a un individuo en el camino que también estaba desesperadamente buscando el edificio de actuaría. Y bueno, qué coincidencia, me da muchísimo gusto saber que ese individuo está hoy presente, es Javier Lozano, que le pregunté, bueno, ¿tú sabes dónde es la actuaría? Y dije, bueno, puede ser aquí, pero en el de medicina no. Y bueno, resultó que ahí era, que habían cambiado. Javier, te mando un gran saludo. Esto ocurrió hace 43 años. No sé si tú lo recuerdas, pero fuiste la primera persona que conocí de nuestra generación. Un Sí, abrazo, efectivamente. Javier. Igualmente, muchas gracias. Un reconocimiento y un abrazo muy fuerte hasta allá, mi querido amigo. Gracias, gracias, Javier. Y bueno, pues dicho lo anterior, he preparado unas láminas para hablar sobre el actuario en el ámbito internacional en esta cátedra prima. Y lo que voy a empezar a preguntar, voy a hacer algunas preguntas al público, es ¿cuántos actuarios hay en el mundo? Alguien que me diga, ¿cuántos actuarios hay en el mundo? ¿Alguna estimación? También pueden escribir en el chat. Como 2000 aproximadamente. 2000, no. No. ¿Alguien tiene alguna otra cifra? Como 10,000, unos 30,000. David dice 10,000. Diego 30,000. Alberto dice 100,000. Liliana Roche dice 60,000. Bueno, vamos a decir que depende cómo contemos. ¿Sí? Depende cómo contemos. Entonces, tenemos que en la Asociación Internacional de Actuarios, que es una asociación que agrupa a asociaciones actuariales, hay 73 miembros, quiere decirse 73 asociaciones de actuarios. México, por ejemplo, está representado con el Colegio Nacional de Actuarios, pero otra vez depende cómo contemos, porque el CONAC tiene 463 miembros, que es un número mucho menor al número de cédulas profesionales de actuaría que hay en México. ¿Sí? Entonces hay alrededor de 70,000 actuarios, pero otra vez, esto tiene que ver, desde luego, como la forma en la que los consideremos. Y bueno, pues vamos a hablar de que la educación actuarial no es uniforme, no es lo mismo un programa, digamos, en el mundo anglosajón, en el mundo continental europeo o latinoamericano o asiático. Hay diferencias, ¿sí? Pero bueno, podemos resumir y decir que según la asociación, la AAI, la Asociación Internacional de Actuarios, pues hay alrededor de 70,000. Este es un número increíblemente bajo, ¿sí? Quien dijo 2,000, pues es todavía más bajo, ¿sí? En México hay unas 11,500 cédulas profesionales de actuario, ¿sí? Y bueno, pues como digo, solo una minoría de las personas que tienen cédula profesional de actuario pertenecen al Colegio Nacional de Actuarios. Si estamos diciendo 462, 463, es más o menos el 5% de aquellos que reciben la cédula profesional. Entonces, es una estadística un poquito difícil de conocer. Pero bueno, el metamensaje es que 70,000 sigue siendo un número sumamente reducido si lo comparamos desde luego con otras profesiones y si lo comparamos con el número de habitantes del planeta, casi 8,000 millones, ¿sí? Entonces, 70,000 sigue siendo una profesión relativamente pequeña y seguramente muchos de ustedes en círculos no actuariales tratan de explicar lo que hace un actuario y bueno, pues mucha gente ni siquiera ha oído hablar de la profesión. México está entre los 3 países latinoamericanos donde hay una profesión desarrollada. Los otros 2 serían Argentina y Brasil. El resto de los países, aunque hay actuarios, pues no tiene una tradición, no tiene la tradición actuarial que tiene México. En la actualidad, la carrera se imparte en muchas universidades mexicanas y también hay maestría y hasta doctorado en ciencias actuariales. Y bueno, la asociación más grande es la Society of Actuaries. De estos 70,000, tenemos que la Society of Actuaries tiene alrededor de 32,000.
¿sí? 32,000 actuarios. Bueno, pues es un número respetable. Y entonces, en esta tabla vemos el número de actuarios, ¿sí? 32,649 de la Society of Actuaries. Y como ustedes saben, hay las dos principales credenciales. Es la de associate, ¿sí? O asociado, que después de pasar cierto número de exámenes se le confiere al aspirante. Y la de fellow, que es la designación máxima de la Society of Actuaries. Entonces, fellows en el mundo hay 20,000, ¿sí? O 2 de 7, ¿sí? O 14% de todos los actuarios del mundo, ¿sí? Y bueno, pues como vemos en Estados Unidos, pues hay alrededor de 26,000 miembros y el resto están diseminados en diversos países, ¿sí? Otras asociaciones que tienen un gran número de actuarios es la asociación alemana, es muy grande, la asociación japonesa también es relativamente grande, la asociación de Inglaterra, en Inglaterra solía haber dos asociaciones, el Institute of Actuaries y la Faculty of Actuaries. Y bueno, cuando se consolidaron estas dos, se unieron, pues la credencial era Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries, que también se puede decir FIFA. Y bueno, pues es desde luego una asociación internacional sumamente grande y respetable. La Society of Actuaries, al ser la más grande, también tiene una influencia a nivel mundial, ya que en muchas universidades en el mundo los programas emulan el sílabus de la Society of Actuaries y las materias son muy parecidas. Desde luego, hay un sílabus de la Asociación Internacional Actuarial que considera que un actuario totalmente calificado está al nivel de associate, relativo a los Society of Actuaries. Los fellows, hay pocos, ¿sí? Hay pocos. De hecho, hay algunos mexicanos que han obtenido el fellowship. Me parece que yo fui el primero. Y bueno, pues desde entonces he tenido yo en mi actividad docente, pues siempre la intención de motivar a mis alumnos a que hagan algunos de los exámenes de la Society of Actuaries y de hecho, pues por lo menos 2 o 3 fellows que puedo citar, que por cierto viven en Estados Unidos o Canadá, fueron alumnos míos y bueno, pues yo mismo los motivé a que optaran por jugar en las ligas mayores. Ahora, también hay argumentos para no hacer los exámenes de la Society of Actuaries. No quiere decirse que sea lo mejor que hay en el desarrollo profesional actuarial. Voy a también hablar de estos argumentos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora de los modelos educativos. Entonces, la Society of Actuaries sigue un modelo, lo que yo llamo el modelo anglosajón, que es educación actuarial a través de exámenes, ¿sí? Entonces, tenemos por otra parte el modelo continental, ¿sí? Que es el modelo que se utiliza en Europa y que básicamente Latinoamérica ha heredado, o el modelo híbrido que combina los dos modelos anteriores. Entonces, el anglosajón es un sistema educativo a base de exámenes, ¿sí? ¿Quién me dice que soy, en Estados Unidos, quién me dice que soy actuario? Pues otros actuarios, ¿sí? Porque la Society of Actuaries es una asociación civil, es un club cuya cuota de membresía es sangre, sudor y lágrimas traducido en una serie de exámenes, ¿sí? Los exámenes son muy rigurosos, pero desde luego pues preparan muy bien a los actuarios y la Society of Actuaries pues tiene una reputación muy amplia. La gente está relativamente bien preparada, pero como digo, son otros actuarios los que me dicen que yo soy actuario. En México, ¿quién me dice que soy actuario? Bueno, pues al final de cuentas tengo que ir a una universidad, pero la universidad tiene sus planes registrados, incorporados a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?
Y desde luego la Secretaría de Educación Pública tiene una unidad que es la Dirección General de Profesiones, que emite la cédula profesional. Entonces, últimamente, ¿quién me dice que soy actuario en México? El gobierno federal. Entonces, es un modelo totalmente distinto al modelo anglosajón, dado que la Society of Actuaries, como dije antes, no tiene que registrar sus planes de estudio con nadie. La Society of Actuaries crea sus propios exámenes, y los crea con gente como un servidor. Somos voluntarios y hacemos las preguntas de los exámenes, calificamos los exámenes, etcétera. Entonces, ¿quién me dice otra vez en Estados Unidos que soy actuario? Otros actuarios. ¿Quién me dice en México, o en Colombia, o en Argentina, o en Francia, o en Italia, o en Alemania que soy actuario? Bueno, pues básicamente el sistema universitario, y muchas veces este sistema universitario está sancionado por las autoridades del país. Y ese sería el modelo continental, la educación universitaria. Y el modelo híbrido es un modelo que hay en algunos países, como por ejemplo Suiza, donde la gente hace una educación universitaria y luego tiene que hacer exámenes de acreditación ante la Sociedad de Actuarios de Suiza, en donde se somete al estudiante a un coloquio en donde tiene que defender ciertas materias. Entonces, ese sería un modelo híbrido. Pero es muy interesante el hecho de que la educación básicamente está sancionada, ya sea por autoridades, por un Ministerio de Educación, que en el caso de México es la Secretaría de Educación Pública, y que a través de los programas universitarios, pues uno accede a los estudios, pero últimamente uno recibe un título y una cédula profesional. Y la cédula profesional, otra vez, la cédula profesional la emite la Secretaría de Educación Pública o el gobierno federal. Yo no puedo llegar a México, o sí puedo, pero no es plausible que yo, junto con mi gran amigo Javier, hagamos una escuela y digamos, bueno, pues vamos a preparar actuarios. Sí se puede, pero ¿qué validez va a tener eso? Entonces, esto ocurrió hace muchos años, sí, muchos años, más de 100 años en Estados Unidos, donde un conjunto de actuarios pues decidieron formar una asociación que primero fue el Instituto de Actuarios Americano y que luego desde 1949 se fusionó con otra asociación de actuarios y crearon la Society of Actuaries. Pero pues es un modelo en donde un grupo de actuarios empezó a crear, a generar los exámenes y administrar la educación y tener desde luego el monopolio educativo en Estados Unidos. Yo, pues en mi experiencia profesional, teniendo ya mi cédula profesional de México, me fui a Estados Unidos a trabajar y descubrí, bueno, pues que pues la cédula profesional, el título de la náhuatl, pues estaba muy bonito, pero lo que el mercado requería en ese entonces, y hoy todavía más, era tener exámenes. Entonces, pues básicamente empecé de cero, empecé a hacer los exámenes y bueno, pues me debe gustar mucho la carrera de actuario porque básicamente pues tuve que empezar otra vez a hacer todo. En esa época había un examen que era cálculo diferencial integral, geometría analítica y álgebra lineal, que ya lo quitaron. Ahora los exámenes presuponen ese conocimiento. ¿Ok? Después, cuando acabemos, vamos a abrir el foro para discusión, para sus preguntas que serán muy, muy bienvenidas. Ahora, ¿cuáles son los retos actuales? Esto fue hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando yo salí de la carrera. Y bueno, pues los retos actuales son muy diversos y seguramente ustedes estarán familiarizados con ellos y los ilustrados en esta lámina, en donde pues el número uno es el cambio climático, ¿sí? El cambio climático es un tema urgente, ¿sí? Pues como han visto los eventos extremos que han causado una merma financiera
en el mundo, y la industria aseguradora pues está relativamente preparada, pero hace falta mucho por hacer. Hay una brecha de aseguramiento que tiene que ser cerrada, ¿sí? O que tiene que tratar de hacerla lo más angosto posible. Del número de pérdidas económicas, solamente una fracción está asegurada. Y en algunos países, entre ellos México, bueno, el nivel de penetración del seguro es relativamente bajo. Otra tendencia, y vamos a hablar de estas detenidamente, es inteligencia artificial y machine learning, AI, Artificial Intelligence, o como dicen algunos, y tienen mucha razón, Alien Intelligence. ¿Sí? Es una inteligencia que no es humana y que no conocemos muy bien y que puede tener consecuencias increíblemente buenas o también desastrosas. Y vamos a hablar de aplicaciones en seguros y servicios financieros y también de los problemas de fraude, de ataque cibernético que estas nuevas tecnologías conllevan. Y el otro tema es Big Data. ¿Y qué es Big Data? Bueno, pues trabajar con grandes volúmenes de información. Hoy tenemos computadoras, tenemos el IoT, Internet of Things, en donde ciertos dispositivos están conectados con Internet. Las compañías, muchas compañías de informática pueden capturar grandes volúmenes de información. Y bueno, pues vamos a hablar qué significa esto para los actuarios. Primero, cambio climático. Y vamos a ilustrar algunas catástrofes que ha habido. Y vamos a hablar de las pérdidas aseguradas. Entonces, de las pérdidas económicas, solamente una fracción está asegurada. ¿Sí? No todas las pérdidas económicas se aseguran, ¿sí? Por diversos motivos. Hay cosas que no se pueden asegurar, pero desde luego también hay baja penetración del seguro en muchos países. Y bueno, pues las pérdidas aseguradas han sido multimillonarias en los últimos años debidas al cambio climático. Vamos a poner algunos ejemplos. Las tormentas severas en el primer semestre de este año han causado pérdidas por 34,000 millones de dólares. ¿Sí? Y bueno, otra cosa, si vamos a trabajar en el extranjero, también tenemos que considerar que billion quiere decir 1,000 millones, ¿sí? Billón es 1,000,000 de millones, pero billion es miles de millones de dólares. Entonces, una B es 10 a la 9. La definición en México es 10 a la 12. Pero siempre en un contexto internacional, cuando hablemos de billion, es 10 a la 9. Entonces lo vamos a traducir como 34,000 millones de dólares. Esto solo primer semestre del año y sin considerar pues las catástrofes que últimamente hemos presenciado. ¿Sí? Otro ejemplo muy popular en la industria aseguradora fueron los huracanes Katrina y Harvey, que combinados causaron daños o causaron pérdidas aseguradas por 60,000 millones de dólares. Katrina fue históricamente el huracán más devastador. Arrasó con las plataformas petroleras en el Golfo de México y bueno, pues el seguro tiene una cobertura que se llama Business Interruption. Y estas plataformas petroleras dejaron de producir. Business interruption en español se dice lucro cesante. Quiere decir que si un activo no puede producir por algún daño, ¿sí? En el activo, en este caso la plataforma petrolera, el seguro paga. Y bueno, pues Katrina no solo arrasó con la ciudad de Nueva Orleans, sino con estas plataformas petroleras y era históricamente el evento asegurado más caro de la historia. Entonces, más o menos estos dos que han sido grandes, ¿sí? en pérdidas aseguradas, hay que decir que 40,000 fueron de Katrina y otros 20,000 millones va en Harvey. Otro ejemplo, y bueno, pues los huracanes vienen, normalmente se originan en el aire caliente, en el desierto del Sahara, viaja por todo el Atlántico
y se convierte en una depresión tropical. Cuando los vientos de esa depresión tropical alcanzan sostenidamente 74 millas por hora, esa depresión tropical se vuelve en huracán, ¿sí? Huracán categoría 1. Hay 5 categorías de huracanes, ¿sí? El más reciente, el Hilda, empezó cuando estaba unos 300 kilómetros al sur de la península de Baja California, en algunos momentos llegó a ser categoría 5, pero desde luego cuando llegó a tierra bajó mucho de intensidad y se convirtió en tormenta tropical cuando llegó a California. Otro ejemplo es los incendios forestales en 2018, ¿sí? En California. Ahora mismo también habrán visto en las noticias los incendios forestales en Hawái, en la isla de Maui. Y bueno, pues son muy recientes, todavía no hay estadísticas de seguros, pero seguramente pues van a causar pérdidas aseguradas notables. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos está expuesto al riesgo de huracán y toda la costa este de Estados Unidos, si ustedes han viajado por Florida, digamos, toda la península de Florida, pues cada vez construyen más condominios, más infraestructura, etcétera. Y bueno, pues todo eso demanda seguro, ¿sí? Y bueno, aunado con el cambio climático, se espera que haya pérdidas aseguradas grandes y que haya necesidad imperiosa del seguro. El cuarto ejemplo, las inundaciones de Europa de 2021 de 12.000 millones de dólares. También pude haber citado las inundaciones en el norte de Italia en mayo de este año, mayo y junio de este año, que causaron pérdidas multimillonarias, no llegando a 12.000 millones, pero bueno, nos acercamos, ¿no? Entonces aquí tenemos 94 más 24, 118 millones de dólares, 118.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas, solo con algunos ejemplos. Entonces, sabemos muy bien que aparte del cambio climático, el cambio climático exacerba el problema. Aparte, hay otros riesgos que tienen probablemente ninguna relación con el cambio climático, como es el riesgo de terremoto, ¿sí? Entonces, en el 2017 tuvimos en México 2 terremotos grandes, el 7 y el 19 de septiembre, que causaron pérdidas de 12.000 millones, ¿sí? Combinados, ¿sí? Pérdidas económicas, no aseguradas. Lo que estamos exhibiendo en pantalla son pérdidas aseguradas. Las pérdidas económicas en México fueron 12.000 millones y solamente 1.000 millones estaban asegurados. En esa época había un fideicomiso, el Fondo Nacional de Desastres, o FONDEN, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, bueno, pues facultaba al país para obtener una línea de crédito, 400, 500, 600 millones de dólares para actividades de reconstrucción. Cuando hay un terremoto de gran escala, bueno, pues el gobierno necesita fondos inmediatos para la reconstrucción. Lamentablemente ese fondo ha sido cancelado por la administración pública actual. Pero bueno, en general, 1.000 millones de 12.000, pues es ciertamente pues 8%. Y bueno, pues ahí notamos que está muy por abajo del promedio mundial, ¿sí? 8%. ¿Cuánto es entonces el promedio mundial? Vamos a ver aquí una tabla interesante. Tenemos, desde luego, que los eventos catastróficos se dividen en catástrofes naturales y catástrofes causadas por el hombre. Nunca por la mujer, solo por el hombre. Entonces, las catástrofes naturales son los incendios forestales, las inundaciones, los deslaves. En Perú, por ejemplo, continuamente tienen el fenómeno del Niño, que causa deslaves, lluvias torrenciales, donde se pierden cultivos, se pierde infraestructura, etcétera. La economía se va para atrás. Y bueno, pues muchas veces hace falta el seguro. Pero bueno, tenemos
tenemos catástrofes naturales y catástrofes creadas por el hombre. Entonces, las catástrofes creadas por el hombre es cualquier, digamos, tenemos un accidente aéreo, es una catástrofe creada por el hombre, ya que, pues básicamente, no se trata de una catástrofe natural per se. Una catástrofe muy relevante fueron las explosiones en Beirut hace 2 años, no sé si recuerden, que causaron pérdidas aseguradas sumamente grandes. Entonces, en la tabla tenemos que de las pérdidas económicas, 125,000 millones de dólares, 120,000 corresponden a catástrofes naturales y 5 a catástrofes hechas por el hombre. Este es el primer semestre de 2023. Se compara aquí con el primer semestre de 2022, ¿sí? Y se ve estabilidad. Pero comparamos, desde luego, el promedio móvil de los últimos 10 años, ¿sí? Y si dividimos 125 entre 89, nos va a dar 141%, ¿sí? Que es esta delta que tenemos aquí. Entonces, la forma de ver esto es, desde luego, dividir entre promedio móvil y, desde luego, ajustar los dólares a un periodo, a un momento del tiempo, en este caso, precios de 2023. Entonces, estamos muy por encima del promedio y, bueno, 125 para medio año quiere decir 250 para un año, ¿sí? Más o menos. De estos 125, 54, ¿sí? 54 están aseguradas, son pérdidas aseguradas, ¿sí? Nótese, por ejemplo, que casi todas las catástrofes causadas por el hombre, el 80%, están aseguradas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las catástrofes causadas por el hombre, pues básicamente tienen que ver con daños a la propiedad, con accidentes aéreos, etcétera, donde existe el seguro. Un avión comercial no despega si no está asegurado. Entonces, el seguro muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, pero está en todas partes. En cambio, pues las catástrofes naturales, pues menos de la mitad están aseguradas. Entonces, si dividimos básicamente 54 entre la suma de 125 más 54, que son 178, tenemos que la tercera parte, menos de la tercera parte, está asegurado, versus cuánto dije en México. Claro, hice un ejemplo anecdótico y puntual, 8%, pero eso fue en 2017. Espero que haya crecido, ¿sí? Pero bueno, 30% a nivel mundial, 30% ¿de qué? De las pérdidas económicas se aseguran, versus 8% en México. Bueno, ¿y quiénes absorben estas pérdidas? Bueno, pues hay un sistema de compañías muy grandes, son compañías de reaseguro, que son compañías que aseguran a las compañías de seguros. Desde luego hay un gran número de compañías de seguros en el mundo, y las compañías de reaseguro son las aseguradoras de las aseguradoras. Y bueno, pues las 4 grandes, son Munich Re en Alemania, Swiss Re en Zurich, Hannover en Alemania, y SCOR, que es una compañía francesa. Nótese que de 4 son europeas. Claro, también hay General Re, que es americana, está Berkshire Hathaway, que es americana, etcétera. Pues son compañías sumamente grandes en donde hay, desde luego, un gran conocimiento sobre catástrofes naturales, sobre machine learning, sobre algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Y son compañías muy grandes. Yo pues básicamente he trabajado en una de estas compañías, y otra es actualmente un cliente de nuestro despacho. Y bueno, pues si mostramos aquí las aseguradoras más grandes del mundo, tenemos en primer lugar la alemana Allianz, ¿sí? Y lo que exhibimos en la última columna, en la columna de la derecha, son los activos, otra vez en billones de dólares, o mal dicho billones, en miles de millones de dólares, en 10 a la 9, ¿sí? Y bueno, pues 1.2 o 1.261 millones es realmente un trillón, un trillion, ¿sí? 1 trillion. Trillion no es lo mismo que trillón,
¿sí? Entonces, es una confusión hablar de billion y miles de billones, o trillion, o millones de millones de millones, ¿sí? Pero bueno, todo tiene que ver, los números siempre hacen sentido cuando lo comparamos con algo que sea relativamente del tamaño. Y para que se den una idea, ¿cuánto es el Producto Interno de México? El PIB de México. ¿Alguien sabe? Chatéenme. ¿PIB de México? No per cápita, sino absoluto. Es como 1.7 trillones. ¿Sí? ¿Cuánto es el market cap de Google? ¿Sí? El market cap es la market capitalization value de Google, que es una compañía sumamente grande, y el market cap de Google anda como por 1.6 trillones de dólares, ¿sí? Entonces, si comparamos esto, bueno, acabo de decir tres cifras interesantes. Una es que la suma de todos los productos y servicios de México en un año equivalen a la capitalización de mercado de Google. Increíble. La otra es de que los activos, ¿sí?, que gestiona Allianz, pues casi le llegan, es inferior, desde luego, nos faltarían unos 300 millones de dólares para alcanzarlo, pero es comparable a la economía mexicana o a la capitalización de Google. Y vemos también en esta lista que pues hay nada más una compañía alemana, hay tres francesas, ¿sí? AXA siendo también una muy grande. Hay algunas americanas como Prudential. Prudential hay dos, hay la Prudential americana y la Prudential de Inglaterra, son distintas. De hecho, la Prudential de Inglaterra está en el número 21 de esta lista. Son dos compañías totalmente independientes. Ambas se llaman Prudential. Y tenemos algunos ejemplos, las compañías japonesas, las compañías chinas que no figuraban antes. Ahora tenemos Ping An en el número 4 en el mundo. Tenemos Generali, la italiana, el número 11. Hay, desde luego, Manulife, la canadiense, en el 10 de esta lista, etcétera. No hay ninguna latinoamericana. ¿Sí? No hay ninguna, pues, que no sea europea, asiática, de Estados Unidos o Canadá. No hay ninguna australiana, por ejemplo, y es un mercado grande. Hay una suiza, la Zurich, 23, ¿sí? Entonces, no necesariamente la Swiss Re es más grande que la Zurich. La Zurich es mucho más grande que Swiss Re. Y estas son, otra vez, esta es una lista de compañías directas. Entonces, son digamos, las entidades cuyo trabajo es absorber riesgo de la sociedad, ¿sí? ¿Y qué quiere decir absorber riesgo de la sociedad? Bueno, pues absorber el riesgo de pérdidas financieras. Los seguros, al final de cuentas, lo que venden son promesas. Si tienes un accidente, yo te pago. Si tienes una enfermedad, yo te pago. ¿Sí? Entonces, eso es una promesa que está consignada en un contrato que se llama póliza, ¿sí? La póliza de seguros. ¿Ok? Bueno, pues esto nada más para hablar de cambio climático y de pérdidas catastróficas y pérdidas aseguradas y económicas y el mundo de seguros. Ahora vamos a hablar de el tema de inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? AI and machine learning, artificial intelligence and machine learning. Entonces, estas nuevas herramientas, pues tienen desde luego un gran número de aplicaciones para nosotros, para los actuarios, ¿sí? Y bueno, cuando me introdujeron, se habló de que uno de mis hobbies uno de mis hobbies era la lectura, el otro el ajedrez. Y bueno, pues estoy muy interesado en el hecho de que DeepMind, que es una compañía inglesa que adquirió Google, por cierto, DeepMind logró hacer un algoritmo, ¿sí?, que se llama AlphaZero, y AlphaZero es un algoritmo para jugar ajedrez, ¿sí?, que es un algoritmo que difiere de los algoritmos tradicionales. El de IBM, que se llamaba Deep Blue, pues era un algoritmo donde
con árboles de decisiones iban analizando miles de millones o billones o trillones, lo que sea, de jugadas posibles y pues con un tema de fuerza bruta era capaz de vencer al campeón del mundo en esa época, Kasparov, en 1997. AlphaZero es otra tecnología, es una tecnología en donde al algoritmo le enseñaron las reglas básicas del ajedrez y lo pusieron a jugar con sí mismo. Y en 4 horas, AlphaZero logró ser increíblemente mejor que la computadora más avanzada que haya existido, ¿sí? Y solamente en 4 horas dominó el juego que al ser humano le tomó más de 5,000 años en aprender y en jugar a un nivel aceptable. Entonces, pues ustedes podrán reconocer el alcance de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer? Podemos identificar las necesidades del cliente, es decir, podemos vender el seguro o el servicio financiero que más le convenga. También podemos analizar datos y crear recomendaciones personalizadas, ¿sí? Podemos también optimizar la selección y clasificación de riesgos, ¿sí? Entonces, un trabajo en seguros es seleccionar y clasificar riesgos. Lo que se trata siempre es de obtener pools de riesgos que sean lo más homogéneo posible para tener, pues, cierta estabilidad estadística, ¿sí? en el pricing, en la tarificación de los seguros. Y bueno, pues con estas herramientas, Machine Learning, por ejemplo, tiene el clustering, decision trees o árboles de decisiones, regresión logística, redes neurales que permiten, pues, explotar información de una manera mucho más ambiciosa de lo que se pudo haber logrado antes. Y desde luego la detección y prevención de fraude y de ataques cibernéticos. Entonces los actuarios, alguien dijo en el video de YouTube que nos pasaron al principio, que bueno, pues sabemos programar, pues sí, es algo que nos enseñan en la carrera y que bueno, pues tenemos esa habilidad analítica y es muy importante pues tratar pues de continuar con esa habilidad, con esa capacidad de resolver problemas. Entonces, bueno, pues esto ha creado desde luego muchas herramientas importantes y mucha innovación. El tercero de los puntos es Big Data. Y Big Data, ¿sí?, nos permite desde luego explotar el concepto de IoT, Internet of Things, ¿sí? Por ejemplo, hay ya la tecnología, yo vi un refrigerador Samsung que bueno, pues nos dice si falta leche o cuántos días, en cuántos días tengo que comprar nuevos insumos, etcétera. Y no solo eso, sino que puede hacer, si lo conecto con alguna aplicación, puede hacer el pedido de los insumos que necesito y ya me llegan a mi casa, ¿sí? Entonces, esto es básicamente conectar devices o dispositivos con la cloud y tener las aplicaciones para explotar esa información que tenemos. Internet of Things es desde luego increíblemente útil. En México participé una vez en un proyecto como consultor de una compañía grande de autobuses, ¿sí? En México hay una gran movilidad en el interior de la República Mexicana a través de autobuses, ¿sí? Y bueno, pues estos autobuses están equipados con sensores que están mandando a tiempo real la velocidad a la que se
a la que se mueve el vehículo, y también están mandando, por ejemplo, si un conductor de autobús frena bruscamente o rebasa el límite de velocidad, etcétera. Toda esta información la está mandando a tiempo real a los servidores de esta compañía, y se está haciendo análisis. Claro, una de las aplicaciones es evaluar el nivel de capacidad y el nivel de manejo de los conductores, pero pues ya hay este tipo de aplicaciones. Uso de telemática en seguros de automóvil y de salud. Entonces, pues hay muchas compañías que ya están lanzando productos o aplicaciones en donde se dice, bueno, pues si me das la oportunidad de monitorar tus hábitos de manejo, que es en cierto sentido invasión de privacidad, pues te doy un descuento sobre la prima de tu seguro. Entonces, lo que intentan estas compañías es que, pues, tratar de conocer los hábitos de manejo de sus clientes. Y bueno, dado que existe el tema de la privacidad, quien no quiera, bueno, pues no opta por el descuento, y quien quiera compartir su información con la compañía de seguros, entonces tiene el descuento en la tarifa. Lo mismo hay muchas apps ahora de compañías de gastos médicos que, pues, si uno camina, por ejemplo, 10,000 pasos durante el día, recibe un descuento en lo que paga. Entonces, hay forma de conectar dispositivos con aplicaciones que pueden llegar a la compañía de seguros. También está muy de moda el tema de seguros paramétricos. En los seguros paramétricos, no tengo necesidad de tener una pérdida financiera. Entonces, un ejemplo es una compañía de llantas de coche, una compañía francesa, ¿sí? que bueno, pues la venta de llantas de coche dependen mucho de la venta de coches. Y la venta de coches tiene una correlación muy alta con la situación económica del país medida por el Producto Interno Bruto. Entonces, una compañía de seguros ideó un producto en donde si el crecimiento del Producto Interno Bruto del país estaba por debajo de cierto límite, la compañía de seguros le pagaba a la compañía de llantas, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de un seguro paramétrico. O también en México funcionaría muy bien. No necesitamos perder nuestra propiedad para que nos pague el seguro, sino simplemente se puede crear un seguro que si hay un terremoto, digamos, que supere 7.5 grados, me pague la compañía o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, estas aplicaciones ya las tenemos. Hay también una compañía en Inglaterra que se llama Marshmallow, literalmente malvavisco, que asegura a los automovilistas por el número el tiempo que manejan su vehículo, ¿sí? Entonces, hoy día, yo compro el seguro de automóvil y a lo mejor uso mi automóvil una vez al mes, y el vecino que usa su automóvil todos los días, 24/7, porque en su tiempo libre es Uber, paga la misma prima de seguros de lo que yo estoy pagando, siendo que yo lo uso 15 minutos al mes para ir al supermercado, hay que decir. ¿No sería buenísimo tener un seguro que me cobrara nada más el seguro por la parte del tiempo en la que estoy conduciendo mi vehículo? ¿Sí? Entonces, esta tecnología ya la tenemos y ya hay compañías que lo están explotando. Entonces, googleen Marshmallow, creo que es .co.uk o algo o Marshmallow Insurance, y podrán ver de qué estamos hablando. Entonces, esto es a lo que se refiere a oportunidades de innovación y de creatividad. Hay muchísimo que podemos hacer, ¿sí? con las herramientas que tenemos, porque al final de cuentas, lo que nos están enseñando en la carrera es habilidades técnicas, ¿sí? Que también incluyen
programar, manejar software, etcétera. ¿Sí? Y más importantemente, y esto es lo que les digo a mis queridos alumnos, la capacidad analítica de resolver problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? En la vida real, en el trabajo, en la vida profesional, vamos a tener problemas no estructurados. En la escuela me dan un problema en la tarea, es un problema estructurado. ¿Sí? Problema estructurado. Me dicen qué tengo que hacer y lo hago. ¿No? En la vida profesional los problemas son problemas no estructurados. Entonces, primero los tengo que dar estructura y luego encontrar la solución. ¿Sí? Que añade un nivel de complejidad. Finalmente, automatización de procesos de reporte financiero. Estas compañías que he mencionado, bueno, tienen operaciones tienen 100, 120 entidades legales, operaciones en muchos países, emiten seguros en euros, en dólares, en libras esterlinas, en francos suizos, en yenes japoneses, etcétera, y tienen una gran cantidad de información que analizar y desde luego que consolidar en los estados financieros. Entonces, esta es un área increíble de actividad para los actuarios, es a lo que me dedico. Y bueno, pues Big Data nos ayuda mucho teniendo estas facultades, estas oportunidades que me da la carrera de desarrollo. Entonces, ¿cómo hago para trabajar en el extranjero o para optar por trabajar en el extranjero? Si quiero, no estoy sugiriendo que sea lo mejor. ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, pues si no he acabado la licenciatura, finalizarla exitosamente. ¿Sí? No hay atajos, ¿sí? No hay caminos cortos. Entonces, finalizarla exitosamente, tratar de hacer un esfuerzo por aprender, por sacar las mejores notas, por aprovechar la infraestructura que me da la Anáhuac. ¿Sí? Segundo, hacer los exámenes P y FM de la Society of Actuaries. Si quiero optar por el extranjero, si me voy a quedar en México toda la vida, pues es debatible si conviene, aunque P y FM a todo mundo le conviene, ¿sí? Si vamos a hacer actuarios y no sabemos P o FM, bueno, pues ¿qué nos queda, no? Y mis alumnos podrán atestiguar que bueno, pues la preparación que hacemos de ellos para los exámenes P o FM, pues es rigurosa y que muchos han cursado matemáticas financieras. Cuando llegan a mi clase, bueno, se ve que bueno, pues están familiarizados, desde luego, con la materia, pero no la dominan, y para tener posibilidades de acreditar el FM o el P para el caso, hay que dominar la materia. Entonces, hacer los exámenes me da una disciplina increíble, increíble, pero depende qué es lo que quiera hacer con mi vida. Si quiero jugar en las ligas mayores, bueno, la respuesta es obvia. Considerar un posgrado en el extranjero, ¿sí? Si quiero optar por ir al extranjero. En México hay, desde luego, posgrados excelentes. Pero hacer un posgrado en el extranjero me abre las puertas. ¿Sí? Entonces, pensemos, si quisiéramos venir a Suiza, ¿sí? Si quisiéramos venir a Suiza, pues no podemos mandar el currículum a una compañía suiza y pretender que nos van a contratar. No tenemos experiencia. ¿Por qué nos habrían de contratar si hay una oferta de actuarios en Suiza? ¿Por qué nos habrían de contratar? Pero, en cambio, si hacemos una maestría en finanzas cuantitativas o en maestría en ciencias actuariales en Suiza, ya tenemos un pie adentro. ¿Sí? Entonces es más fácil
de esa forma. Y dije Suiza por mencionar un país, pude haber dicho Canadá, Alemania o Italia. O Australia. Australia es una oportunidad muy buena también. Número 4, pues continuar con nuestro desarrollo profesional, seguir adquiriendo skills, seguir adquiriendo la capacidad analítica para resolver problemas, pero no solo eso, aprender a comunicar, aprender a hablar, aprender de la industria, saber cuánto es el PIB de México, ver cómo funciona la industria aseguradora, la industria bancaria, ver cómo funciona la economía. También se dijo, qué bueno que pasamos ese video de YouTube porque se dijeron cosas interesantes. Los actuarios, pues sabemos de contabilidad, pero no somos contadores. Sabemos de economía, pero no somos economistas. Sabemos de finanzas, pero no somos financieros. Pero son disciplinas que desde luego ayudan a nuestra formación. Entonces, abrir las puertas. Al final de cuentas, lo que hace la educación universitaria o la educación es transformar una mente vacía en una mente abierta. Y es lo que queremos. Y número 5, su vida va a ser mucho mejor, su vida va a ser mucho mejor profesionalmente si nos convertimos en personas útiles y serviciales. De manera que abro ahora el foro para sus preguntas, para sus comentarios. Gracias, Carlos, por esa charla bastante interesante. No sé si alguien tenga alguna duda por aquí. Digo, nada más para empezar, ¿qué te llevó a ti al extranjero? ¿Cómo? Bueno, pues, ¿qué me llevó al extranjero? Bueno, pues una vez abrí un libro, teníamos un libro, Jordan, tú te acuerdas de él, Lourdes, y bueno, pues vi dos ecuaciones diferenciales que me gustaron muchísimo, se me hicieron unas ideas excepcionales, y vi que el libro estaba editado por la Society of Actuaries. Entonces, en esa época no había internet, no había, desde luego, posibilidades de googlear, porque no había Google. Y aunque hubiera habido Google, no había internet, etc. Entonces escribí a la Society of Actuaries, y como 3 semanas después me llegó un paquete de información con los exámenes, etc. Y toda la idea se me hizo fantástica. Entonces, bueno, pues eso me motivó para trabajar en el extranjero. También tengo que decir que cuando tenía 8 años, me fui con mis tíos y mis primos, hicimos un viaje mi tío hizo un posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, pues hicimos un viaje a San Francisco. Y bueno, pues yo tenía 8 años y me encantó la idea de vivir en Estados Unidos. Y bueno, pues no sé, pasó mucho tiempo y bueno, una cosa tras la otra, consideré en hacer los exámenes de la Society of Actuaries y bueno, pues me salió la oportunidad y me fui a Estados Unidos. Qué padre. Oye, para que sepan, comercial, Carlos está dando ahorita, ya lo dijeron en su semblanza, pero da 2 cursos en línea, a distancia. Uno para prepararlos para el examen FM, que es el de Financial Mathematics, y otro para preparación del examen P, el que es el de probabilidad. Entonces, en cuanto terminen estas materias, al que se vea trabajando en el extranjero, el que quiera pues llegar hacia allá, empiece por prepararse para esos exámenes. Son materias selectivas, entonces los damos como una materia, ustedes si eligen la cursan y les da justamente Carlos esta clase de preparación, ¿no? Es excelente profesor en ese aspecto, bastante rudo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Por eso, porque así son los exámenes, son bastante rudos,
Entonces los prepara y pues tendrán grandes probabilidades de terminar. Y luego las empresas multinacionales los apoyan para seguir con esa preparación, ¿no? Son exámenes muy caros y que necesitan mucha dedicación. Entonces, pues dar el primer paso con estos dos exámenes que pueden hacer durante la carrera les ayuda al que se vea trabajando en el extranjero. ¿Sí? A ver, por aquí hay otra pregunta. Hola, Carlos. ¿Me escuchas? Hola, sí. Perfecto, Carlos. Oye, Carlos, tenía 4 preguntas, pero cortitas. Son preguntas con respuestas de 5 palabras. Primero, ¿cuántos intentos hiciste para pasar los exámenes? Muchos. Me faltan 4 palabras. Yo hice muchos intentos. Me faltan. No, muchísimos. No puedo acordarme cuántas veces no aprobé, pero solía pasarme. Sí, Ok, perfecto. Sí, me dedicaba a trabajar y bueno, pues dejaba todo al cuarto para las 12 y pues una regla que aprendí es que no se pueden dejar las cosas al cuarto para las 12. Perfecto, No se Carlos. puede. Luego, ¿qué soft skill te hubiera gustado explotar cuando, o sea, ya viéndolo desde ahorita, cuando tú estabas más joven? Pues básicamente la habilidad de relacionarme mejor con la gente. Muchos de nosotros somos, a veces somos introvertidos, tenemos nuestro mundo y puede ser que no seamos del tipo de gente que vemos en otras profesiones que son más sociables, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso me habría gustado ser más hábil para las relaciones humanas al principio de mi carrera. Ok, gracias, Carlos. Y por último, o sea, es muy fácil que nosotros nos veamos y digamos, queremos ser como ustedes, que somos a quienes vemos hablar ahorita en este tipo de exposiciones, pero una meta tuya que tengas ahorita, ¿cuál es? O sea, ¿todo dónde Pues, quisieras llegar todavía más adelante? bueno, pues quiero ser presidente de la Society Factories. Ok, Carlos. Muchísimas gracias y felicidades. Sí, muchas gracias. ¿Quién me hizo las preguntas? Rick Durán. Rick Durán. Muchas gracias, Rick. Esperemos tener a Ricky también en estos cursos de preparación ya que llegue su semestre. Bueno, cómo no, sí. Hay también una pregunta en el chat. A ver, la del chat. ¿Cuándo cree que es buen momento para empezar a pedir trabajo en otro país y con qué experiencia laboral se puede llegar a una mejor empresa y dar ese salto al extranjero? Sí, bueno, como dije antes, pedir trabajo a otro país las posibilidades de que me contraten son muy cercanas a cero. Porque, porque en el país objetivo, pues hay actuarios. ¿Sí? Es decir, voy a pedir trabajo para ir a un país donde haya oportunidades de desarrollo mejores que las que hay en México. No me voy a ir para abajo, desde luego, ¿no? Entonces, en los países a los que puedo optar, vamos a decir Estados Unidos, por decir algo, las posibilidades de que me contraten son prácticamente cero. Porque en Estados Unidos hay actuarios, hay estudiantes actuariales, etcétera. No solo eso, ya llevan bajo el brazo el P y el FM, ¿no? Entonces, son muy escasas esas probabilidades hoy día. Como digo, la mejor opción es hacer posgrado en el extranjero y eso me va a dar pues ya la habilidad de tener un pie adentro del país, ¿no? Ahora, si quiero optar desde luego por trabajar en el extranjero, pues los exámenes de la SOA van a ser un pasaporte excepcional, muy bueno. Y como pues decíamos hace ratito, perdón que te interrumpa, como decíamos hace ratito, a lo mejor que busquen chamba en empresas multinacionales, vayan haciendo una carrera, vayan desarrollándose y luego optar por pedir algún intercambio o una posición, ¿no? Fuera. Exacto, sí, exactamente, sí, muy bien. Te agradecemos muchísimo. Ay, aquí Javier Lozano. Javier.
¿Quieres despedir al compañero? Sí, por supuesto, agradecerle, un gustazo verte, mi querido Charlie, ¿no? Desde que propusieron tu plática, pues siempre es muy llamativa, ¿no? La gran experiencia que tienes y sobre todo la realización, ¿no? Una realización que creo que termina en tu última lámina que dice personas útiles y serviciales, ¿no? Lo que reúne el requisito, vamos a decir, de la carrera de actuaría Anáhuac, que es el líder de acción positiva. Eres un auténtico líder de acción positiva, porque además compartes tu conocimiento. Me parece que eso es parte de los beneficios que la Facultad de Ciencias Actuariales de Actuaría pone a disposición, pues, de todos los estudiantes, y que eso ayuda para que el día de mañana puedan prever, ¿no? O planear. Como bien decías, Carlos, en nuestra época pues no había ni internet, ni Google, ni nada, ¿no? Era ir a buscar, ¿no? Pero con ese ánimo de que ahora la tecnología nos acerca, en términos de tiempo, solamente en términos de tiempo, nos acerca la información, debemos de ser capaces de utilizarla y aprovecharla al final del día para, como dice el tema de la universidad, ¿no? Vencer el mal con el bien. Me parece que tú eres una figura que así lo haces. Toda la información que nos diste es de primer nivel, ¿no? Nos abres el panorama en temas actuales como la parte de cambio climático, de Internet de las cosas, ¿no? En fin, me parece que el actuario está posicionado, si bien no eres economista o no eres contador, tienes las bases para entender, y no solamente entender, sino proponer modelos que ayuden a propiciar un mundo mejor, ¿no? Ahora que el único, digamos, o la única constancia que existe es el cambio continuo, ¿no? Entonces, me parece que en temas de seguros hay un ámbito enorme y, desde luego, yo coincido contigo que hoy en día, con la globalización que de facto nos está dando la tecnología, pues más vale sí tener los exámenes de la SOA, porque estés aquí o estés allá, ¿no? Te van a contratar en función a tus calificaciones, y lo dijiste muy bien, muchachos, pónganle, pues todo su interés. Esta es su vida futura, ¿no? No solamente para adquirir el conocimiento, sino para la formación integral que ofrece la universidad. Nuevamente te felicito, Carlos, te mando un fuerte abrazo hasta allá. Aquí tienes tu casa en Querétaro, yo estoy viviendo en Querétaro. Y en fin, desde luego agradecer a la Universidad de Anáhuac, pues plática tan interesante y tan importante para el futuro del desarrollo de la educación en México, y estoy hablando del futuro de México en particular. Entonces, muchas gracias por la participación y Lourdes, muchas gracias por haberme invitado, y a las asociaciones, muchas gracias. Gracias, Javier. Bien, cabe mencionar que Javier es miembro de nuestro consejo de egresados y nos reunimos 3 veces al año con este consejo para que le den asesoría a la facultad hacia qué rumbo debemos de tomar. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Agradecemos al actuario su conferencia. Nos deja ver que es posible incursionar en el ámbito internacional con mucho éxito. A continuación, el doctor Víctor Hugo Ibarra hace entrega del reconocimiento al actuario Carlos Arocha. Carlos, muchísimas gracias. De manera virtual está el reconocimiento en la pantalla y lo leo. La Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México, otorga el presente reconocimiento al actuario Carlos Arocha Romero por su participación en la Cátedra Prima, el actuario en el ámbito internacional. Ixtaluca, Estado de México, a 22 de agosto de 2023.